Buenos días para todas y para todos. Recibimos el quinto informe de la Defensoría con respeto y sabemos que estos informes nos ayudan a repensar la manera como se está implementando el acuerdo. También aportaremos desde el gobierno otros elementos y otras cifras que pueden ayudar a comprender el gran reto de saber cómo logramos que efectivamente, más allá de una lista de checking de cuánta tierra o cuántas casas, que podamos colectivamente replantearnos si ha cedido o no el conflicto en Colombia y de qué manera la implementación del acuerdo puede encontrar un lugar seguro para su implementación. Quisiera hacer unas consideraciones generales, decirles que estamos hoy trabajando en un proceso en el marco de los 7 años, de los 8 años del acuerdo de paz, y para poder recibir y analizar los informes de los organismos de control. En el marco de estos 8 años ya estamos contactando a los expertos que trabajaron en el 2015 un informe sobre la contribución a lo que significa el conflicto en Colombia desde el lugar de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. En el 2015 nos presentaron tensiones en el tema central de la tierra, la impunidad, cómo iba aumentando las condiciones en los territorios para que fuera tan difícil este tránsito en el marco de la implementación. Queremos a los 8 años preguntarle a esta misma comisión si los 77.5 billones de pesos que la Contraloría General de la República nos han contado que se han invertido en la paz, de qué manera un estudio de expertas y expertos conocedores del conflicto nos ayudan a comprender si ha cedido o no estos recursos en la dimensión de la paz. De otra parte, poder advertir que este ejercicio pasa por comprender entonces que la implementación del acuerdo hoy tiene en el marco de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de la Ley 2272, tiene un gran reto en el marco de la paz total. Este gobierno asume con seriedad el deber de la paz en los territorios y creemos que después de un acumulado de incumplimientos en el movimiento social, de deudas con la reincorporación y la desmovilización de estructuras criminales, el recrudecimiento de asuntos como la deforestación, crímenes transnacionales en los territorios, la minería ilegal, la deforestación, el rol de estructuras que en los gobiernos anteriores no lograron tener una inserción en el Estado de Derecho, hoy tienen consecuencias para la implementación del acuerdo de paz. Por eso, la paz total es una decisión del gobierno nacional para abrir todas las compuertas de los asuntos no tratados, de la impunidad en el país, de los procesos no resueltos desde la justicia que han alcanzado otras
interpretaciones en los territorios. Por eso es tan importante que podamos observar que en el mandato del señor presidente Gustavo Petro creemos que la paz total y en ella la implementación del acuerdo de paz nos trae un reto profundo. La municipalización, donde están 12.602 firmantes de paz que han permanecido leales y honrando el acuerdo de paz. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, en cada municipio, ¿dónde están los firmantes de paz? Pero también, ¿dónde están 10 millones de víctimas? Porque cuando hablamos de datos globales, no colocamos un zoom en el municipio para entender cómo los dineros de Local Paz, los dineros de la implementación del acuerdo, contribuyeron a superar la inequidad y la injusticia y le permitieron a los firmantes de paz tener respuestas integrales. A 8 años de la firma del acuerdo, los informes que recibimos son informes genéricos que no logran mostrar, igual que Planeación Nacional, no muestran el reto entre municipalizar la información y territorializar la paz. Dos conceptos distintos que influyen en la presentación del informe que nos ha dado el señor defensor. Porque en la medida que tengamos la tensión entre recursos públicos, por eso el señor presidente de la República, Gustavo Petro, nos ha exigido tener un proceso de interoperabilidad de la información que nos permita saber los dineros de la paz, a qué barrio, vereda, persona llegan y romper la estructura criminal con la que se han manejado los recursos de la paz a partir de la corrupción, como ya lo explicará el señor director Raúl Delgado frente a los recursos de Local Paz. Por eso, territorializar la paz pasa por entender si la acumulación de tierra, los procesos de desplazamiento forzado, la violación a las mujeres, la desestructuración y la eliminación, por ejemplo, de la Unión Patriótica, porque a la Unión Patriótica se le devolvió la personería jurídica, pero no se le devolvió el proyecto político. Por eso, hablar del acuerdo de paz implica hacer una parada y poder disponernos, las altas cortes, la comunidad internacional, los servidores públicos, los órganos de control, cada uno desde la autonomía que tiene, hacer una lectura, y nosotros queremos que a los 8 años del acuerdo de paz, nuestra principal actividad va a ser prepararnos para que colectivamente podamos comprender cómo 53 entidades del Estado y 25 sectores desde el Congreso de la República no se ha logrado que el trazador presupuestal permita entender cómo los 16 planes nacionales de la reforma rural, los recursos que el señor defensor nos muestra con preocupación frente al punto 1 hasta el punto 6, necesariamente pasan por el Congreso de la República. Esta institucionalidad que tenemos no logra entregar información desagregada por municipio, por hombres o mujeres sujetos de la inversión en el componente de paz. Y hago un llamado a los organismos de control, porque en la medida que nosotros tengamos este universo de instituciones, la primera institución a la cual tenemos que interpelar es al Congreso de la República, porque entregan un presupuesto
sin trazador presupuestal. Entonces, cuando el Ministerio de Agricultura o Ambiente pasan para saber cuánto dinero de ahí va para firmantes de paz, para víctimas del conflicto, para la territorialización en los PEDED, está la tensión entre dineros que supuestamente fueron solicitados al iniciar el presupuesto, pero cuando sale el presupuesto de la nación, sale sin trazador presupuestal. Por eso, desde las altas cortes, que hacen seguimiento al gobierno para que el acuerdo se cumpla, la primera visión es que entendió el acuerdo de paz desde el 2017, cuando toda la inversión que se ha hecho, toda, en todos los gobiernos, fue dispersa, sin programación para cerrar las brechas. Y tercero, fueron inversiones dispersas de acuerdo a la exigibilidad de los políticos y no de acuerdo a la realidad de las víctimas y de los firmantes de paz. Por eso hay una tensión entre los informes de los organismos de control y la visión que el gobierno del presidente Gustavo Petro, con un equipo de expertas y expertos que estamos frente a las entidades del Estado, vemos con preocupación que es necesario darle al acuerdo de paz el tratamiento político que el país necesita, porque no podemos seguir haciéndole trampas a los acuerdos de paz en este país. Por eso, cuando el señor defensor expresa con preocupación que la paz total tiene que aclararle al país de qué se trata, yo le quiero responder respetuosamente que se trata de recuperar y de incluir lo que no se incluyó en los años anteriores, que dejaron una criminalidad dispersa por el territorio nacional y no se logró darle el tratamiento político ni en las cámaras de comercio, ni con los grupos económicos, porque el acuerdo no es marginal al plan de desarrollo, como lo ha planteado el señor presidente. Y nos ha dicho, pasemos la otra diapositiva, nos ha planteado el señor presidente que muy bien, y voy a decir las 3 frases que le expresó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El señor defensor pide una institucionalidad para la paz. El señor presidente le respondió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno, le hizo un contexto de las tensiones territoriales, de la disputa entre quienes han acumulado tierra de manera ilegal y las víctimas que quieren retornar a su territorio. Dentro del concepto de impunidad y consolidación de la paz, consolidación de la paz a partir de la represión y la territorialización de la paz, como el derecho político de este gobierno a abrir a la opinión pública las realidades territoriales. Y tercero, les dijo, yo puedo avanzar y es mi compromiso jugármela por la paz, comprar la tierra que se necesite. Pero ¿cómo hacemos para que los grupos de poder en las regiones comprendan que Colombia tiene que buscar unos puntos de convergencia entre quienes hoy tienen la acumulación de la tierra y quienes hoy demandan su derecho a la tierra? El señor defensor tocó los puntos que tienen que ver con las cifras desiguales entre lo que no se alcanza en el punto 1 y nosotros queremos contarle que la principal acción por la que debería de haberse empezado este camino en el 2017 y que hoy, como lo veremos en las cifras, el catastro multipropósito, un país que no conoce sus baldíos, no conoce los lugares de ley segunda, no conoce cómo se han transformado los territorios, es muy difícil que pueda tener una transición ordenada
para que traigamos a la inclusión social las tierras que hoy estaban por fuera de estos catastros. Pero también el catastro le hace un llamado a los que han concentrado la tierra en el país para decirles que deben de pagar impuestos. Porque el catastro multipropósito no solo es un asunto de estadísticas financieras en los municipios, sino poner en limpio qué tenemos en los municipios, cómo reordenamos los territorios para la paz y cómo una seguridad basada en los derechos humanos para que las entidades invirtamos en ellas es que hace parte de este camino. En las regiones que mostré anteriormente, el señor presidente nos ha pedido para que la cooperación internacional, las entidades del Estado, sabemos que tenemos que operar en todo el territorio nacional, pero vamos a juntar y estamos juntando ya proceso de paz, nuevos procesos, zonas donde hay más amenazas y muertes a los líderes sociales, procesos de amenaza a firmantes de paz, zonas con cultivos de uso ilícito, zonas con mafias que han controlado los territorios. Por eso, el sistema integral de seguridad para la participación política. Las cifras, también como dijo la Defensoría, nuestro informe, porque sé que mi tiempo ya está agotado, las cifras están en 2 informes que yo les pido el favor de que lo lean. Uno, un informe en español y en inglés que preparamos para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y segundo, un informe que tenemos en nuestra página www.portalparalapaz.gov.co. Solo termino con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Son 7 instancias. Una de ellas tiene que ver con las investigaciones en la Fiscalía. Y con preocupación registramos que no tenemos a la fecha unas hipótesis que nos ayuden a entender la macrocriminalidad en los territorios y unas hipótesis que le permitan al país saber si en la medida que se desarrolla el punto 1 del acuerdo, más tierra comprada, más restitución, más relaciones sociedad-naturaleza distintas, si mientras se coloca una visión ética del territorio, aumenta la represión y los asesinatos, hipótesis para investigar. O si hay franquicias que están cuidando territorios al servicio de grandes megaproyectos y están mandando a asesinar firmantes y mandando a asesinar líderes sociales. Porque lo que quiero dejar claro en este recinto es que en el gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes creo que el 90% de la gente que el presidente tiene en las distintas entidades, defendemos la paz, defendemos salidas políticas negociadas, nunca conectaremos con el crimen y por eso es que demandamos que ese sistema integral de seguridad para la participación política, con las alertas tempranas, con la alta instancia, con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con los procesos investigativos que tienen que ver con estas hipótesis, nos permitan trabajar mancomunadamente y lo estamos haciendo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por mi tiempo, nosotros trajimos punto por punto de lo que todas las entidades nos han reportado. La información del IGAC que no apareció en el informe está aquí porque sabemos que tal vez la entidad más importante para el país hoy es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Si no logramos repensar la región y nuestras visiones integrales, será muy difícil que podamos avanzar. La decisión de acompañar el acuerdo de paz con la última respuesta que dio el señor presidente ante la demanda por una nueva institucionalidad para que se cumpliera el acuerdo, el señor presidente respondió:
el señor Oti Patiño tiene a su cargo los procesos de nuevos diálogos, la señora Gloria tiene a su cargo los procesos de la implementación y él coordina y toma las decisiones. Yo creo que queda superado el tema de si el acuerdo es un problema de una consejería o es un problema político de todas las entidades del Estado que no han logrado superar una administración de un alto perfil neoliberal que no logra entender la responsabilidad de los diálogos con las comunidades y la transformación de la paz. Colombia, potencia de la vida.